En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Los saludo, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando el libro de Santiago y ayer abordamos la parte donde Santiago dice que nosotros no debemos de equivocarnos pensando que la tentación al mal, ¿verdad? La tentación al mal. Es que la Biblia utiliza la palabra tentación de dos maneras. Una, la prueba, el sufrimiento, podría ser utilizada la palabra tentación. Y en verdad Dios permite las pruebas para que nosotros podamos ser fuertes, sabios y crecer en la fe. Pero también hay la palabra tentación, dependiendo de su contexto, muchas veces significa inducir a alguien a hacer lo malo. Pues cuando esa palabra está colocada en el contexto del pecado, nosotros nunca debemos de pensar que es Dios que está obrando en la vida de su pueblo para inducirnos a pecar. Santiago dice que es imposible que Dios haga esto porque Dios no puede ser inducido a pecar. Y en segundo lugar, porque Dios no tienta a nadie a causa de su perfección, de su naturaleza. No está en la naturaleza divina inducir a alguien con malicia para que esa persona peque. De ninguna manera, Dios no es el autor del pecado. Entonces Santiago pasa a explicar a los cristianos de aquel entonces que más bien la maldad, el pecado, la malicia, la codicia desordenada, está ya en el corazón del hombre. Eso es lo que abordamos el día de ayer. Ya nosotros tenemos ya la tendencia, la semilla, el potencial de pecar, porque el pecado, según las palabras de Jesucristo, el pecado sale de dentro del corazón. Cristo dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los homicidios, los malos pensamientos, toda clase de iniquidad, toda clase de maldad. Entonces, ese es el tema que aborda Santiago, que cada quien es seducido de su propia concupiscencia, de sus propios malos deseos. Y nosotros, los cristianos, tenemos que enfrentar ese hecho de que en nosotros está el pecado, pero en la vieja naturaleza, en la naturaleza pecaminosa, allí está el pecado. El pecado se ha refugiado precisamente allí. Entonces, Santiago dice que la codicia, los malos pensamientos, deseos, pueden dar a luz el pecado cuando el hombre lo permite. Y casi siempre en el proceso de pecar de cualquier persona, el pecado comienza precisamente en la mente del hombre. Bueno, en el versículo 16 en adelante, Santiago continúa enseñándonos diciendo así: amados míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer
por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la injusticia, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Esto es lo que dice Santiago en relación a lo que hemos estado estudiando también de la tentación. Luego aclara que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, que los cristianos de aquella época no deberían de errar, ni nosotros también. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces, del Creador del universo, de ese cielo que nosotros lo vemos tachonado de luces por la noche. Dios, cuando bendice, como Él es perfecto, entonces sus bendiciones son perfectas. Es para beneficiar a sus criaturas y beneficiar al ser humano en general y a su pueblo. Es buenas dádivas, empezando por las dádivas naturales, que se expresan por la naturaleza misma: el sol, la lluvia, el viento, el oxígeno. Todas esas cosas son dádivas de parte del Señor. Jesucristo habló de esa benignidad de Dios y de esa gracia universal derramada sobre todos los seres humanos, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y derrama su lluvia sobre justos e injustos. Santiago está diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de parte de Dios. Y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Está hablando aquí también del nuevo nacimiento, que es una necesidad para entrar en el reino de los cielos, para ver el reino de los cielos, para experimentar la salvación. Entre nosotros decimos que una persona, para que ciertamente pueda decir que es salva, debe de nacer otra vez. Cristo habló esto con un hombre muy religioso llamado Nicodemo, y le dijo a Nicodemo que era necesario que toda persona, para entrar y ver en el reino de los cielos, era necesario que naciera de lo alto, del Espíritu Santo. Y es lo que está diciendo aquí Santiago, que una de las buenas dádivas es el don de la salvación a través del acto divino del nuevo nacimiento, que Dios usa la palabra porque se nos ha mandado a predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo, dijo el Señor,
predicad el evangelio a toda criatura, haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Es a través de la palabra del Señor que las personas pueden creer y entonces las personas pueden nacer de nuevo por la acción regeneradora del Espíritu Santo, y esas personas entonces pasan a ser personas salvas. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, Santiago en el verso 19 en adelante aborda este tema de que esa salvación, ese nuevo nacimiento, ese estilo nuevo de vida se muestra en la buena conducta. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no obra la justicia de Dios, por lo cual hay que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Muy bien. Aquí Santiago aborda el asunto de la ira. La ira es una especie de indignación. No forzosamente la ira es mala en sí. Dios es un Dios que, dice las Sagradas Escrituras, está airado o enojado todos los días con los impíos. La Biblia declara que las personas cuando escuchan el Evangelio y rechazan el Evangelio y rehúsan creer en Cristo, la ira entonces de Dios está sobre esas personas. Entonces la ira en sí no es una emoción mala, más bien a veces nos indignamos cuando a nuestro alrededor se cometen actos de injusticia y nos llenamos de ira, nos llenamos de enojo. Pero la ira de Dios es perfecta porque la ira de Dios está perfectamente controlada. Dios juzga, Dios castiga de acuerdo a la magnitud y grado de maldad que el hombre comete. Pero cuando nosotros queremos tomar la justicia en nuestras propias manos, entonces se corre el peligro de que nosotros inflijamos a otras personas un castigo más allá del adecuado y más allá de lo que esa persona merece. Entonces en la Escritura se dice que debemos de tener cuidado con la ira. Por esa razón se nos dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. 3 cosas que debemos de hacer y que nosotros los seres humanos casi siempre no lo hacemos. La Biblia dice aquí que toda persona debe ser pronto para oír. Nos gusta hablar. Somos malos para escuchar. No queremos escuchar. Queremos que la gente nos escuche a nosotros. Ese es un problema que todos nosotros lo tenemos. Pero Santiago dice que todo ser humano debe de tener cuidado con lo que dice, que es mucho mejor guardar silencio y escuchar con suma atención lo que se nos está diciendo, sea una palabra que venga de la boca de Dios o una palabra que salga de la boca de otro ser
humano. Debe de ser tardo para hablar, tardo para enojarse. Debemos de tener dominio propio. Es lo que está hablando aquí Santiago, dominio propio, que también es una de las virtudes cristianas poco desarrolladas en las comunidades de cristianos y en el mundo ciertamente es una virtud casi totalmente ausente. La gente no tiene dominio propio. La gente se deja llevar por sus sentimientos, por sus emociones, por sus propios criterios y por su propia voluntad. Y Santiago nos está diciendo aquí, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. Porque debemos de entender que la ira del hombre casi siempre no obra la justicia de Dios. Casi todas las injusticias y cosas malas, incluso hasta crímenes, pleitos que surgen entre comunidades de seres humanos, pleitos en la familia, como esto es por falta del dominio propio y porque la gente se deja llevar por su ira, por sus emociones. Y la ira del hombre casi siempre no obra la justicia de Dios. Así que en el libro de los Proverbios se nos declara, se nos dice que hasta el necio, el torpe, el ignorante, es tomado por sabio cuando esta persona calla, mantiene sus labios cerrados. Usted va a ver que los pleitos que se dan en la familia, con los vecinos, usted va a ver ahí en la radio, televisión, cómo la gente habla mal de otras gentes, los denigran y cómo los pleitos se multiplican y la gente incluso puede llegar hasta el crimen, a la violencia física, porque previo a eso hubo violencia verbal, porque la gente no supo guardar silencio. ¿Qué cuesta? ¿Qué nos cuesta guardar silencio, hermano? Estar callados, queremos oír nuestras propias opiniones. Hasta ni oímos lo que nos están diciendo porque estamos pensando en lo que vamos a decir. Y cuando estamos llenos de ira, es cuando más dominio propio debemos de manifestar. Nunca decir nada, nunca hablar, nunca abrir nuestra boca cuando estamos llenos de ira, de enojo. Porque cuando uno está lleno de ira y abre la boca, son cosas terribles las que uno dice y pronuncia. Por eso el proverbista Salomón dijo estas palabras, que hay quienes hablan como dando estocadas. Así que tengamos cuidado con nuestro hablar y tengamos cuidado con la ira. ¿Está usted enojado? ¿Está usted enojada? Guarde silencio. Madres que cuando están llenas de ira le dicen cosas terribles a sus hijos. Esposos y esposas cuando están enojados y están llenos de ira empiezan a gritarse el uno contra el otro. Y eso es lo que destruye los matrimonios. Es lo que destruye. Hay personas que no dejan de hablar de día y de noche. Y la mayoría de la gente que se divorcia es precisamente por eso, porque no supieron guardar silencio. No siguieron el precepto y el proverbio y consejo de Santiago. Por esto, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque una persona que está llena de ira no obrará nunca la justicia de Dios. Y una persona que habla cuando está airado, amargado, es una persona que causa mucho daño a los demás. Así que sigamos este consejo, sometámonos a este precepto de Santiago. Mientras tanto, Dios le bendiga, amada hermana y hermano. Dios les guarde a todos y oremos para que Dios nos preserve nuestra vida y nos dé buena salud. Hasta mañana, si el Señor así lo permite. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.